bautizados, queridos amigos, quienes nos acompañan en esta mañana del lunes santo. Quiero invitarlos a que sigamos unidos precisamente en oración, donde le pedimos al Señor que nos ayude a seguir viviendo este tiempo de cuarentena, orando. Vamos a seguir pidiendo oración por nuestros hermanos que están contagiados por el coronavirus. También le pedimos al Señor que nos ayude especialmente a quienes están viviendo una experiencia de dolor, de sufrimiento. Entonces, que sea un momento especial para nuevamente ser fortalecidos en el Señor, especialmente quienes tienen en este coronavirus. También les invito a que oremos por quienes han perdido sus seres queridos, quienes se encuentran muy enfermos, quienes se encuentran pasando un momento difícil en sus vidas, en su momento de crisis. La propuesta de esta mañana es poder meditar sobre el Jueves Santo, sobre lo que se va a celebrar. Y es una especie de retiro, en el cual el retiro depende no de esta charla, sino depende de ti, ¿cierto? De quien está viendo, porque es poder reflexionar un poco en su vida, poder aprender un poquito más, pero también asimilar más en el corazón de cada uno de nosotros y preparar el triduo pascual que vamos a celebrar en esta Semana Santa. Entonces, para cada uno de los días he querido tener como un énfasis. Entonces, hoy queremos meditar algo del Jueves Santo, de la Cena del Señor. Mañana meditaremos algo sobre la muerte de Cristo en la cruz. Y el miércoles meditaremos algo sobre la resurrección. Claro, hay muchas cosas que se podrían decir, demasiadas, muchas. Entonces es muy claro que es importante como centrar, ¿cierto? Y hacer un énfasis en lo que se va a meditar. Le he puesto a esta charla reflexión de la cena, de la última cena a la Eucaristía del domingo, porque precisamente vamos a hacer un recorrido por lo que significa la cena, la última cena, las palabras de Cristo, y después por qué llegamos a la celebración dominical. Y sobre todo en estos momentos en los cuales hemos estado como extrañando la Eucaristía, pues por esta situación de la pandemia. Como lo hemos estado extrañando, entonces es importante valorar la importancia. Bueno, entonces, sin más, vamos a iniciar nuestro momento de retiro. Les invito para que nos dispongamos de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe, nos guíe en este retiro para laicos, que podamos descubrir la importancia de la última cena, también la importancia de la Eucaristía hoy para nosotros los creyentes, cristianos católicos, y que podamos también valorar esta Semana Santa, que es de una manera muy inusual como la vamos a vivir. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para obrar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, vamos a entrar entonces un poquitico sobre el sentido del Jueves Santo. Tradicionalmente se ha tenido como tres momentos importantes o tres celebraciones o tres acontecimientos que podemos tener muy presente en ese jueves sacerdotal, en la Cena del Señor. El primero es precisamente la institución de la Eucaristía. Es Cristo quien permite hacer la nueva alianza mediante su ofrecimiento, ¿cierto? Ya no es ningún animal, sino es Él mismo es el Cordero. Entonces es mediante el pan y el vino, Él se ofrece, Él se da a los demás. Segundo, nosotros
nos hemos dado cuenta y contemplamos que para que haya esa institución de la Eucaristía se requiere un sacerdote. Claro, Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, quien en la última cena instituye la Eucaristía. Pero Él quiere dejar ese memorial y quiere permitir que en la historia y en el tiempo se pueda seguir celebrando la Eucaristía. Claro, como Él va a ascender a los cielos, Él está con nosotros, pero de otra manera. Entonces Él requiere, digámoslo así, entre comillas, de hombres para que puedan seguir haciendo este memorial. Entonces es la institución del sacerdocio. El sacerdocio. Entonces es el día sacerdotal por excelencia. Por eso es que todos los jueves del año siempre se ora por las vocaciones sacerdotales. Entonces se ora por los sacerdotes para que Dios no desampare y que siempre hayan sacerdotes. Y en tercer lugar, nosotros contemplamos el mandamiento del amor. Es Cristo quien se entrega, se da, se ofrece, y porque nos ama es que se entrega. Es muy fácil de pronto nosotros de darnos cuenta que cuando una persona ama de verdad es capaz de sacrificarse. Cuando una persona ama de verdad es capaz de trasnocharse, de hacer hasta lo imposible por la persona amada. Incluso hoy en el texto del Evangelio encontramos a María de Betania, quien ama tanto a Jesús que por eso se arroja a sus pies para perfumarle, ¿cierto? Con este perfume tan costoso de nardo. Entonces, quien sabe amar más es porque valora, es porque tiene a Dios en su corazón. Entonces, el mandamiento del amor, digámoslo así, no es que sea algo nuevo porque alguien no haya amado antes, no, es nuevo en el sentido de que es una nueva visión que le da a Cristo a lo que es realmente amar. No, amar no es egoísta, amar no significa aprovecharme del otro, amar no es ser interesado, no, amar es darlo todo como Jesús lo da. Entonces siempre hemos tenido esos tres elementos en el Jueves Santo. Pero entonces me quiero detener un poco antes de entrar como tal en materia en los textos que vamos a tener ese día. El primer texto de ese jueves es el libro del Éxodo, capítulo 12, versos del 1 al 8, y después se salta del 11 al 14. Entonces, Éxodo 12, del 1 al 8, y después se salta del 11 al 14. ¿Qué encontramos en ese texto? Son todas las prescripciones sobre la cena pascual. Entonces, ¿cómo se debe preparar la Pascua? ¿Cómo se debe preparar la Pascua? Entonces, por eso es que en este texto vamos a encontrar lo que Dios le pidió a Moisés y Aarón que prepararan allá en Egipto antes de salir, ¿cierto? Antes de salir, de que no estuviera, digámoslo así, antes de que llegaran los egipcios cuando los dejó salir. Entonces ese es un texto interesante. ¿Por qué? Porque aquí podemos decir que están los inicios de esa cena. Voy a leerlo. Dice así: en aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros,
y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera el país de Egipto. Ese día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hemos escuchado precisamente que este es un momento muy importante del pueblo de Israel porque va a salir, va a ser liberado, y para ser liberado hay que celebrar ese paso del Señor que los va a liberar. Entonces por eso untaban en la sangre en el marco de la puerta para que el ángel exterminador pasara de largo, pero tenían que comer deprisa, tenían que ser familias que pudieran comerse el animal y salir de manera muy rápida. Entonces ahí está el inicio, ¿verdad? El inicio. ¿Por qué se celebraba la Pascua? ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Estaban conmemorando siempre ese acontecimiento fundamental. Obviamente, cuando Jesús está en Jerusalén, ayer lo veíamos en el texto de la entrada a Jerusalén, pues Jesús también va con sus discípulos a celebrar la Pascua. Lo que pasa es que Él le va a dar otro énfasis y lo va a cambiar. Va a ser una actualización, digámoslo así, de la alianza de Dios con su pueblo, y esa actualización va a permitir que la experiencia de la Pascua ya no sea la Pascua judía, sino la Pascua de Él, porque ahora Él es el Cordero inmolado, Él es el que se va a entregar. Nosotros tenemos en ese día, el jueves, el Salmo 115. Este Salmo 115 nos habla de que en la respuesta, el cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Y dice: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Es decir, este Salmo 111 nos está hablando de lo importante que es darle gracias al Señor. ¿Cómo pagarle al Señor tanta bendición? Vamos a alzar la copa de la salvación, porque Él es el que rompió las cadenas de la esclavitud. Entonces, el Salmo está también prefigurando lo que va a ser la Eucaristía. No la cena judía, sino la Eucaristía, es decir, el cáliz, ¿cierto? La sangre de Cristo, quien es la que nos va a liberar, pues del pecado, nos libera del pecado. Entonces encontramos como ese anticipo. Después vamos a mirar entonces, en la segunda lectura de este Jueves Santo, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos narra, o nos presenta el relato de la institución de la Eucaristía. Dice: hermanos, bueno, se me olvidó, perdón, decirlo, está primera de Corintios 11, 23, 26, para quienes lo están escribiendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Ahora sí, dice: hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Ya vamos a profundizar precisamente. Fijémonos cómo en la misma liturgia encontramos ya el cambio entre lo que era la cena pascual. Supuestamente es la experiencia judía de salir, ¿cierto? Pero que cuando dije supuestamente, es lo que supuestamente va a celebrar Cristo, ¿cierto? Pero que no va a celebrarlo como tal. Lo que va a hacer es darle un giro. Entonces va a pasar de lo que era la cena de judía, de celebrar la salida de Egipto, la liberación de Dios que hace con el pueblo, y se va a volver la nueva alianza, es decir, donde Él se entrega
ese es su cuerpo, donde esa es su sangre. Es decir, vamos a ver muy sutilmente cómo se pasa de la cena, de la última cena que nos recuerda en la salida de Egipto, nos va a llevar a la Eucaristía, como nos lo dice San Pablo. Y es una tradición que ha recibido precisamente San Pablo, es decir, es algo que ya se había empezado a realizar, se había empezado a implementar, lo estaban realizando en las celebraciones. Entonces, estos textos nos van a ir ayudando precisamente a comprender el sentido que tiene la Eucaristía. Ya el texto como tal del Evangelio de San Juan, que es del capítulo 13, versículos del 1 al 15, nos van a hablar más de la parte del mandamiento del amor y nos van a hablar más sobre el signo del lavado de los pies, lo que hace Cristo con ellos. No me voy a detener, digámoslo ahí, en el texto del Evangelio, ya que, como les dije, habría mucho de qué hablar del Jueves Santo y me he querido más bien detener en lo que ha sido ese paso de la cena, de la última cena, pasar a la Eucaristía. Vamos entonces a empezar a profundizar un poquitito más para poderlo entender. Claro, vamos a entender primero el sentido y después vamos a ir meditándolo para nosotros, para nuestros corazones. Bueno, en San Pablo y en San Lucas, las palabras "esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros", sigue un mandato de repetir el gesto, porque dice: "haced esto en conmemoración mía". Pablo y Lucas lo repiten. Pablo lo dice también y de manera todavía más amplia después de las palabras sobre el cáliz. Es interesante porque dice las palabras "esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros", y "hacedlo en memoria mía". Es que ese hacerlo es importante porque significa que no es solamente una vez, sino es el memorial, lo que se va a seguir realizando día tras día, día tras día. En cambio, Marcos y Mateo no transmiten ese mandato. O sea, en Marcos y en Mateo, San Marcos, San Mateo no dice "hagan esto en conmemoración mía". Ellos no tienen esa partecita. Entonces es importante, son unas sutiles diferencias que vamos a ir pues descubriendo dentro de los textos bíblicos. Pero puesto que la forma concreta de sus relatos lleva el sello de la práctica litúrgica, es evidente que también ellos han interpretado esas palabras como una institución, es decir, Mateo y Marcos. Es una institución. Esas palabras están diciendo: se ha instituido algo nuevo. Lo que ha dicho San Pablo y San Lucas, esto es una tradición, es la institución de la Eucaristía. Lo que había acontecido allí por vez primera debía continuar en la comunidad de los discípulos. Es decir, lo que habían vivido en la última cena no se quedaba en la última, ¿cierto? Sino era la primera de un acontecimiento que se va a empezar a repetir, porque precisamente va a manifestar que es la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Bueno, pero también surge una pregunta, y es: ¿qué es exactamente lo que el Señor ha mandado repetir? Lo que el Señor Jesús ha mandado repetir. Surgiría esta pregunta: ¿repetir todo? O sea, absolutamente toda la cena, porque la cena judía traía el cordero, el animalito, traía las hierbas amargas, traía 4 copas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que de verdad se repita? Cuando dice "haced esto en conmemoración mía", ¿a qué se refiere realmente? ¿Qué es lo que el Señor quiere manifestar? Entonces, la Pascua era una fiesta anual cuya celebración recurrente en Israel estaba claramente regulada por la tradición sagrada y vinculada a una determinada fecha, como lo hemos escuchado en la primera lectura del Jueves Santo, que es la del libro del Éxodo. Y aunque en aquella noche no se hubiera tratado de una verdadera cena pascual según la ley judía, sino de una última comida en la tierra antes de su muerte, este no es el propósito del mandato de repetir. Entonces, fijémonos en algo, en este detalle tan importante. Fíjense, no es como tal la última cena, por eso yo al comienzo dije, es una supuesta cena pascual. Pero cuando dije esa supuesta, no se refería a que Jesús ya instituyó la Eucaristía como la tenemos hoy, no, porque él se refería a esa comida que iba a compartir con sus amigos antes de su muerte, pero no llevando estrictamente la tradición judía, no llevando estrictamente todo el rito
y el mismo acontecimiento de la tradición judía, porque Él va a darle el nuevo aire, Él va a hacer lo nuevo. Entonces, como va a ser lo nuevo, entonces ¿en qué quedamos? En que Jesús, claro, aprovecha el acontecimiento de la Pascua, va a aprovechar el acontecimiento y va a preparar la Pascua con sus amigos, ¿cierto? Con sus discípulos. Todos saben que hay que preparar la Pascua, pero en el momento en que están en esa comida, en esa cena de Pascua, Él hace el nuevo giro a esa cena, le da un nuevo giro. Así pues, el mandato se refiere solo a aquello que constituía una novedad en los gestos de Jesús de aquella noche. Entonces, lo que el Señor pide, hagan esto en conmemoración mía, no es repetir la cena judía completa, porque si no, entonces nosotros hoy estaríamos haciendo cenas judías, ¿cierto? En la Eucaristía. No. Él lo que pide es la novedad, lo que constituye lo nuevo de esa noche. ¿Y qué es? La fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias, y con ella las palabras de la transustanciación del pan y del vino. 3 cosas fundamentales para que ustedes lo tengan. 3 cosas, ¿cierto? 3 cosas. Mire, primero, la fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias, y las palabras de la transustanciación del pan y del vino. ¿Qué es las palabras de la transustanciación? Es decir, las palabras que nosotros escuchamos en la misa de la consagración, cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, cuando dice, esta es mi sangre, ¿cierto? El pan y el vino se vuelven el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo nuevo. Eso no tenía la cena judía. Eso no lo tenía. Entonces, eso que dice Jesús, que hagan esto en conmemoración mía, es lo nuevo. Eso es lo nuevo de la cena. Eso es lo nuevo. Esa es la novedad. Por eso, poco a poco se va viendo la diferencia entre la cena de Pascua judía y lo que va a ser la Eucaristía para nosotros. Podríamos decir, mediante aquellas palabras, nuestro momento actual es introducido en el momento de Jesús. Es decir, se verifica lo que Jesús anunció en Juan 12:32, cuando dice desde la cruz que Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí. Es decir, Jesús con este gesto, con la cena, va a atraer, va a permitir que todos tengan su mirada puesta en Él, porque la Eucaristía precisamente es comunión, nos atrae a todos hacia Jesús. Bueno, con las palabras y gestos de Jesús se había dado ciertamente el elemento esencial del nuevo, entre comillas, nuevo culto, pero aún no se había establecido una forma litúrgica definitiva. Es decir, las palabras y los gestos de Jesús, estas 3 cosas nuevas que coloca Jesús, claro, dan la novedad del nuevo culto, pero eso no es que ya inmediatamente después ya los discípulos ya iban a celebrar la misa como nosotros la celebramos, ¿cierto? Ya iban a celebrar la Eucaristía así. No. Eso va a tener un proceso, es paulatino. Esto tiene que desarrollarse en la vida de la iglesia, ¿cierto? Ahí va lentamente. Según el modelo de la última cena, ese modelo, era obvio que antes se cenaba juntos y que luego se añadía la Eucaristía. Es decir, podemos pensar que los apóstoles, ¿cierto? Lo primero que hacían era la cena, una cena, el compartir la última cena, recordar la última cena, y después sí vivían la Eucaristía, que consistía en hacer conmemoración, hacer presente las palabras y los gestos de Jesús, lo que decimos nosotros en la misa, hacer esto en conmemoración mía, es decir, la Eucaristía como tal, la presencia de Cristo real en medio de ellos. Entonces tenía esos 2 momentos, es muy importante que quede muy claro. Entonces, los primeros discípulos, a medida que la iglesia lo va a ir organizando litúrgicamente, va a ser que primero haya la cena y después la Eucaristía. Hay un autor, Rudolf Pesch, que ha demostrado que, dada la estructura social de la iglesia naciente y los hábitos de vida, esta comida consistía probablemente solo en pan, sin otros alimentos. Entonces este autor, este teólogo, Rudolf Pesch, dice que seguramente no era una comida otra vez con el cordero, con tantas cosas, sino solamente era pan. Es decir, primero comían el pan normal, el pan ácimo, y después sí vivían la Eucaristía recordando las palabras de la institución
y que no las recordaban solamente, sino que se hacían presentes, se hacían actuales. La primera carta a los Corintios que hemos escuchado ahora en la misa, esa primera carta nos manifiesta también cómo las cosas podían hacerse de modo diferente en una sociedad distinta. Entonces manifestaban un tinte singular. Los acomodados llevaban consigo su comida y se servían con abundancia. Si vemos la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 20 y siguientes, hasta el 34, hasta el versículo 34, vamos a encontrar como una especie de clase social. Claro, como se está organizando el culto, entonces hay una especie de distinción. Como hay una distinción, entonces esta primera carta a los Corintios 11, del 20 al 34, nos muestra que están como los acomodados que llevan consigo su comida y se servían con abundancia, mientras que para los pobres que estaban allí solo había pan. Entonces podemos aquí intuir que como primero era la cena y después la Eucaristía, en la que era primero la cena, en esa cena quienes más tenían compartían entre ellos, y quienes no tenían solo compartían el pan. Pero no había una especie de compartir fraterno entre todos, no, sino que estaba como las dos clases, claro, porque la Eucaristía va entrando como en diferentes sociedades, en diferentes culturas, y entrar en una cultura, en una sociedad, no siempre es fácil. No siempre es fácil, puede tener complicaciones. Entonces, una de esas complicaciones es eso, esas clases sociales. Entonces, eso nos deja intuir San Pablo un poquito, como esa situación que se vivía. Experiencias de este tipo llevaron muy pronto a la separación entre la cena del Señor y la comida normal, y aceleraron al mismo tiempo la formación de una estructura litúrgica específica. Entonces, como nos hemos dado cuenta, estas situaciones lo que generan es que los apóstoles, los primeros apóstoles, empiecen a distinguir y a que no se revuelva, porque claro, empieza a impregnarse el ambiente de sociedad, el ambiente de pronto de distinción, el ambiente de las clases sociales dentro de la cena, y por eso se va a ir separando. Si al comienzo iba unido la cena con la Eucaristía, entonces después se va separando la cena de la Eucaristía, y va a permitir que la Eucaristía empiece a tener un rito propio, ¿cierto? Nuestra misa o nuestra Santa Eucaristía empieza a tener un rito muy específico. En ningún caso hemos de pensar que la cena del Señor consistiera solo en recitar las palabras de la consagración. A partir de Jesús mismo, estas aparecen como una parte de una bendición, una oración de acción de gracias. Entonces, sí, es claro lo que el Papa Benedicto XVI quiere mostrar, de que cuando se empieza a separar lo que es la cena normal, la comida, con la Eucaristía, que la Eucaristía es la cena, digámoslo así, del Señor, lo que Él instituyó en la última cena, no quiere decir que solamente repetir las palabras de la institución, no era solamente repetir, empezaban ya a generarse ciertos ritos, como las oraciones, oración de acción de gracias, oración de bendición, oración de petición. Entonces ya empieza a tener, además de las palabras de la institución, otros elementos propios. Incluso empieza a tener como las lecturas, unas lecturas del Antiguo Testamento y unas lecturas que van a conformar después el canon, el del Nuevo Testamento, ¿cierto? Van a empezar a ser más comunes y se van a empezar a repetir en esas comunidades. Bueno, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué dio gracias Jesús? Por haber sido escuchado. Dios dio gracias anticipadamente Jesús al Padre, porque el Padre no lo abandonaría a la muerte. Dio gracias por el don de la resurrección, y fundándose en ella, podía ya en aquel momento dar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, como prenda de la resurrección y la vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 6, 53, 58. Juan 6, 53, 58. Entonces, ¿qué es la acción de gracias? ¿Por qué Jesús da gracias? ¿Por qué lo hace en la última cena? ¿Y por qué lo empezamos a recordar en la Santa Misa, en la Eucaristía? Porque Dios Padre lo escucha, porque no lo abandona,
porque da gracias por la resurrección y porque ya puede entregar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. Es la prenda de la resurrección futura también para nosotros. Podemos pensar en el esquema de los salmos que expresan promesas y votos, en los que el oprimido anuncia que una vez salvado dará gracias a Dios y proclamará su acción salvífica ante la gran asamblea. Es decir, también se empiezan a incorporar ciertos salmos que son de acción de gracias o que son de petición, pero primero son las oraciones de acción de gracias y que empiezan a ser parte como del rito, empiezan a incorporarse. El Salmo 22, que se puede aplicar a la pasión, que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con una promesa que anticipa el cumplimiento. Y dice así: Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Estos están los versículos 26 y siguientes, versos 26 y siguientes. Es decir, aunque por ejemplo este Salmo 22, que era un salmo que nos recuerda la pasión del Señor, o para los primeros cristianos, las primeras comunidades, recordaba la parte de la pasión, siempre terminaba dando gracias. Entonces de ahí la importancia de que empiezan a incorporarse esos salmos primero de acción de gracias. Claro, después van a entrar los salmos de bendición o los salmos de petición, pero los primeros, los salmos de acción de gracias en esta liturgia. Bueno, entonces en este Salmo 22 descubrimos que los desvalidos comerán, que ellos recibirán más que el alimento terreno y que van a recibir el verdadero maná, que es la comunión con Dios en Cristo resucitado. Entonces ya empieza la primera comunidad a interpretar los salmos a la luz de la resurrección de Cristo. Entonces, por eso dentro del rito de lo que es la Eucaristía se empieza a ver cómo se proclaman estos salmos, se empiezan a cantar estos salmos porque tienen una clara relación con Cristo, con su promesa y con lo que esperamos nosotros. Bueno, pues naturalmente estas interconexiones se fueron haciendo más claras a los discípulos paulatinamente. Cuando digo interconexiones es cómo se va agregando ciertas situaciones, ciertos salmos, ciertos pasajes. Pero partiendo de las palabras de acción de gracias de Jesús, digamos que hay un nuevo centro, es una nueva oración de acción de gracias, y por eso entra lo que llamamos la Eucaristía. Por eso la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Recuerden, primero empezamos con estas oraciones de los salmos que eran de acción de gracias, que en hebreo se llama berajá, y ahora pasa una palabra que se llama Eucaristía. Entonces se pasa, y fíjense en este cambio, de esas oraciones judías a una oración cristiana, porque ya Cristo le da un nuevo sentido a la acción de gracias, y por eso la palabra que entra ya es la palabra griega Eucaristía. Y aquí se manifiesta cada vez más como el verdadero modelo de referencia, como la forma litúrgica en que las palabras de la institución poseen su propio sentido y se presenta el culto nuevo en sustitución de los sacrificios del templo. La glorificación de Dios en la palabra, pero en una palabra que se ha hecho carne en Jesús, y que ahora, a partir de este cuerpo de Jesús que ha atravesado la muerte, abarca al hombre por entero, a toda la humanidad, y se convierte en el comienzo de una nueva creación. Fíjese, y estamos haciendo ese recorrido, cómo se pasa de esas oraciones de los salmos de acción de gracias a lo que va a ser la acción de gracias por excelencia, que es la Eucaristía. Y la Eucaristía es reconocer que Cristo se entrega su vida, entrega absolutamente todo para nuestra salvación, y que nos da una nueva creación, nos hace criaturas nuevas según las palabras de San Pablo. Es el sacrificio, ya no es de los animales, ya no es el sacrificio del templo, sino es el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces fijémonos cómo empieza a tener sentido la Eucaristía de hoy, ¿cierto? Nuestra Eucaristía.
Bueno, hay otros estudiosos de la historia de la Eucaristía, como Jurman. Jurman, digamos que es uno de los que ha estudiado más sobre cómo se diseñó la estructura litúrgica de la misa, ¿cierto? Y la historia, cómo es que se fue formando. Dice que resume todo esto cuando dice: la forma fundamental es la oración de acción de gracias sobre el pan y sobre el vino. La liturgia de la misa se ha originado a partir de la oración de acción de gracias después del banquete de la última noche, no del convite mismo. Este último fue considerado tan poco esencial y tan fácilmente separable que fue omitido ya en la iglesia primitiva. La liturgia y todas las liturgias, por el contrario, han desarrollado la oración de acción de gracias sobre el pan y sobre el vino. Lo que la iglesia celebra en la misa no es la última cena, sino lo que el Señor ha instituido durante la última cena, confiándolo a la iglesia. Esto quiere decir, confiando el memorial de su muerte sacrificial. Con esto cierra el comentario Jurman, que nos hace un buen resumen de lo que hemos dicho. Entonces, fijémonos bien. Pasamos entonces de la celebración de la cena pascual judía a la cena, digámoslo así, con el Señor Jesús. Pasamos de no celebrar lo que se vivía en la última cena, que era una cena judía, sino lo que se instituyó en esa última cena, ¿cierto? Lo que se instituyó en esa última cena. Y lo que se instituye en esa última cena es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, que viene a ser para nosotros no una acción de gracias al estilo judío, sino es una acción de gracias porque Cristo se entregó por nosotros, que la palabra técnica es Eucaristía. Por eso nosotros decimos: vamos a la Eucaristía, vamos a la misa, ¿cierto? La misa, que tiene ya una connotación más de latín, de envío, pero Eucaristía significaba la acción de gracias por el sacrificio de Cristo que hace en las palabras de la institución. Entonces fíjense ya cómo se va mostrando ese cambio. Bueno, vamos a seguir avanzando, ya casi terminamos. Esto concuerda con la constatación histórica según la cual en toda la tradición del cristianismo, tras la separación de la Eucaristía de un verdadero convite, hasta la reforma del siglo XVI, nunca se utiliza ningún término que signifique convite para indicar la celebración de la Eucaristía. Claro, ya no es una cena, ya no es un convite, ya no es un compartir, sino que la Eucaristía ya tiene un significado muy propio para la fe del cristiano. Es Cristo, es la acción de gracias por la entrega de Cristo en el altar. Ya no es el compartir, el ágape. No es el ágape. Pero hay todavía otro elemento determinante en la formación litúrgica cristiana, de la liturgia cristiana. Basándose en su certeza de haber sido escuchado, el Señor dio a sus discípulos ya en la última cena su cuerpo y su sangre como don de la resurrección. Cruz y resurrección forman parte de la Eucaristía y sin ellas no es ella misma. Es decir, dos partes fundamentales: la muerte y la resurrección, la cruz y la resurrección. Y esto son dos partes que tiene la Eucaristía, la acción de gracias. Pero como el don de Jesús es esencialmente un don radicado en la resurrección, la celebración del sacramento debía estar vinculada necesariamente con la memoria de la resurrección. El primer encuentro con el resucitado se produjo la mañana del primer día de la semana, es decir, ¿cierto?, el tercer día después de la muerte de Jesús. Por tanto, la mañana del domingo es a la cual se refiere. Ojo, porque aquí vamos a pasar ya la última partecita de esta reflexión, y es cómo se va a pasar al domingo. Claro, vimos que ya no era la cena judía, que es una Eucaristía, pero ahora vamos a ver por qué el domingo. Y fijémonos que aunque tiene dos partes fundamentales, la muerte y la resurrección, también dice el texto sagrado que ese el encuentro del resucitado es el primer día de la semana. Claro, recordemos que Cristo murió el viernes,
a las 6 de la tarde del viernes para nosotros, según los judíos o el calendario judío, entonces ya empieza a ser sábado. Entonces van 2 días, murió el viernes, el sábado el segundo día, y el sábado a las 6 de la tarde para nosotros, para los judíos ya a las 6 empieza a ser domingo, y él resucita en la noche santa, entonces ya es domingo. Por eso es al tercer día, y al tercer día va a significar que va a resucitar el primer día de la semana, porque para los judíos el sábado era el séptimo día, el día de descanso, el día en que Dios descansó de toda su obra, y por eso entonces se toma, digámoslo así, ese día de descanso obligatorio los judíos. Solo podían hacer algunas cosas, no todas, algunas cositas. Y para nosotros entonces la resurrección de Cristo viene a ser el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Entonces, digamos que espontáneamente en las comunidades, en las primeras comunidades cristianas, se empieza a tener en cuenta que la liturgia o la celebración de la institución de la acción de gracias de la Eucaristía se tiene que hacer es el domingo, porque es el día del Señor, el día de la resurrección. Entonces, fíjense en la conexión que hay entre su entrega, ¿cierto? Cristo que se entregó, pero también el día en que resucita. Y por eso esta celebración va a empezar a tener un día claro, que es el domingo. Esta fijación cronológica de la liturgia cristiana, que define su naturaleza íntima y al mismo tiempo su forma, tuvo lugar muy pronto. En efecto, el relato de un testigo ocular recogido en Hechos de los Apóstoles 20, del 6 al 11, Hechos 20, del 6 al 11, habla del viaje de San Pablo y sus compañeros hacia Troada y dice así, dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en 27. Entonces fíjese que ya las primeras comunidades empiezan a tener claro cuántos que se reúnen para esa Eucaristía, para esa acción de gracias, para esa entrega de Cristo, el primer día de la semana, para la fracción del pan, o sea, se refiere al domingo. Esto significa que ya durante la época de los apóstoles, el partir el pan estaba fijado en la mañana del día de la resurrección, en la mañana del día de la resurrección. La Eucaristía se celebraba como un encuentro con el resucitado. Ese empezó a ser el cambio. La Eucaristía, la acción de gracias, lo que ya hemos visto, ese partir el pan, recordar y hacer presente, actualizar las palabras de la institución de la Eucaristía, se celebraba, era el domingo en la mañana porque significaba el encuentro con Cristo resucitado. Eso es lo que celebramos. Bueno, en ese contexto también hay una disposición que inserta San Pablo, del primer día de la semana se haga también una colecta para Jerusalén. Eso está en la carta a los Corintios 16.2, primera Corintios 16.2. Entonces es cierto que allí no habla de la celebración eucarística, pero obviamente el domingo es el día de la comunidad de Corinto y por tanto también claramente el día del culto. Entonces ya se empieza a manifestar muy claro, se celebra no la cena, no la Pascua judía, se celebra es la cena del Señor, lo que Él dijo en la última cena, la institución, que es una acción de gracias, una Eucaristía, y que se hace el primer día de la semana, y que además San Pablo hace una colecta, ¿cierto?, para a Jerusalén. En el Apocalipsis capítulo 1 verso 10, Apocalipsis 1:10, en fin encontramos por primera vez la expresión día del Señor para denominar el domingo. Apocalipsis 1:10 aparece el día del Señor, porque eso es lo que significa el domingo. Dies Domine, en latín, Dies Domine, día del Señor resucitado. La nueva articulación cristiana de la semana queda claramente perfilada. El día de la resurrección es el día del Señor y por ello también el día de sus discípulos de la iglesia. Fíjense en esa conclusión. El día de la resurrección es el día del Señor y por ello también es el día de sus discípulos de la iglesia. Ya al final del siglo I la tradición está ya netamente establecida, cuando por ejemplo la Didache, que nos comenta algunos hechos que hicieron los apóstoles, esto no es palabra, no va a ser parte de esta Didache de un libro de la escritura, pero sí es un libro muy antiguo que trae una buena documentación.
dice con toda la naturalidad, dice que en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Entonces, aquí nos muestra otra cosa, que antes hay que pedir perdón por los pecados. Entonces, ve otra parte del rito que nosotros tenemos de la Eucaristía, el pedir perdón por los pecados. San Ignacio de Antioquía dice que vivir según el día del Señor se ha convertido en una característica distintiva de los cristianos contra los que celebran el sábado. Entonces, San Ignacio ya muestra que hay una clara distinción entre el judío que celebra el sábado, y el cristiano que celebra el domingo, y que lo celebra porque es el día de la resurrección. Por eso entonces es lógico que la celebración eucarística se relacione con la liturgia de la palabra, es decir, lectura de la escritura, explicación y oración, que inicialmente tenía lugar aún en la sinagoga, porque en la sinagoga se reunían para leer la Torá, los profetas, ¿cierto? Los salmos. Consiguientemente, la formación del culto cristiano estaba concluida en sus partes esenciales ya a comienzos del siglo II. Ya en este siglo II ya esencialmente se tenía la estructura de lo que hoy nosotros celebramos la Eucaristía o la misa. Entonces, este proceso de desarrollo forma parte de la institución misma. La institución presupone la resurrección, como ya lo hemos dicho anteriormente, tiene sentido una resurrección, y con ello también la comunidad viva que bajo la guía del Espíritu de Dios da al don del Señor su forma en la vida de los fieles. Bueno, entonces con ello ya encontramos cuál era el sentido, y por eso como le hemos llamado a este tema, y es cómo pasamos de la última cena, o el motivo de la última cena, que era la Pascua judía, pasamos a lo que es la Eucaristía del domingo. ¿Y por qué para nosotros es tan importante el domingo? Porque a veces nos preguntan, padre, si no voy el domingo y voy el lunes o el martes, ¿está bien? No, es que para nosotros el día sagrado es el domingo, es el día de la resurrección. Bueno, entonces, digamos que nosotros con esta experiencia nos tenemos que ir preparando mejor para este Jueves Santo. Y como les decía que era una experiencia de retiro, entonces yo que los invito para que reflexionemos de acuerdo a esto que hemos visto, guiados por lo que decía el Papa Benedicto XVI, y he citado a algunos autores, la Sagrada Escritura es, bueno, ¿cómo es entonces la vivencia de tu Eucaristía? ¿Cómo vives tu Eucaristía? Tu Santa Misa. Fíjense que muchas veces nos quedamos como con la parte exterior, externa, con la parte del rito. A veces no, que es muy aburridora, no, que es que porque es así, no, que porque de la otra manera. Y fijémonos que fueron muchos años y muchos siglos en los cuales se conformó como tal el rito de la Santa Misa. Pero hoy la pregunta sería, y acercándonos al jueves, donde la institución de la Eucaristía es, bueno, ¿y yo qué pongo de mi parte para vivir mejor la Eucaristía, cada misa? Claro, seguramente nos van a echar la culpa a los padres. Es que con este padre sí y con este padre no. Es que con este padre es más chévere, con este padre es más aburrido. Es que con este padre es más alegre y con este padre me duermo. Es que con este padre sí entiendo y con este otro padre no entiendo. Pero fijémonos que hay que ir más allá del Padre, más allá del Padre, más allá del sacerdote. Nos tiene que hacer pensar este Jueves Santo que es importante la celebración eucarística en sí misma, por las palabras de la institución de la Eucaristía, porque se hace presente, porque es Cristo mismo quien está ahí con nosotros. No depende del Padre. No depende del padrecito que si me dijo una explicación o me hizo reír. No. Fijémonos que lo importante es la acción de gracias. Es Cristo que se ofrece en el altar, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Es Cristo quien recibo en la Santa Comunión.
Eso es lo que es realmente importante. Entonces, por eso la pregunta es, ¿será que yo le doy más importancia como a las cosas, a las arandelas, que a lo esencial? Estoy lanzando preguntas para la reflexión. ¿Será que le doy más importancia a eso, a las arandelas, que a lo esencial? Porque perfectamente me podría quedar y podría decir, es que lo más importante es porque es con este padre, porque es con este obispo, porque es que es con este papa. Pero fijémonos que no. El Jueves Santo nos tiene que hacer recordar que la Eucaristía es un valor precioso en sí mismo por quien se hace presente, es decir, por Jesús, quien se entrega, y por esa conexión con la resurrección, porque ir a una misa, ir a una Eucaristía, significa resucitar, significa transformarme, significa cambiar mi vida. Así el Padre, pues, no le haya entendido. Así el Padre no se haya estado de mal genio, así el Padre no haya hecho homilía. Es importante, es por quien se hace presente. Claro, facilita y ayuda mucho el sacerdote, claro. Y ese es el otro punto, ¿no? Podríamos pensar que nosotros tenemos que configurarnos mucho más con el Señor, pero no puede depender de nosotros, no puede depender. Tanto así que si por eso un sacerdote se retira, no puede decir, si ve, es que por eso es que yo pierdo la fe. No, es que nuestra fe no tiene que estar anclada al sacerdote, nuestra fe va anclada a Dios. Y claro, como va anclada a Dios, va fortalecida con Dios, obviamente va a ser que si un sacerdote se retira, bueno, yo lo entiendo, no lo juzgo y oraré por él. Pero eso no puede decir que yo pierdo mi fe, para nada. Entonces, ¿la fe en qué estaba puesta? No, la fe está puesta en el Señor, en nuestro Dios. Entonces, fijémonos, valoremos la Eucaristía. Ahora que no la tenemos, queridos hermanos, que no la tenemos, bueno, ustedes no la tienen. Yo aquí celebro con mis papás, mis hermanos, y hemos podido vivirla. Pero ustedes, queridos fieles laicos, que no han podido tener la comunión ya varios días, ¿cómo pueden sentir de pronto ese dolor de no recibir a Jesús, de valorar cuando están los templos abiertos, de valorar cuando estaba el oratorio ahí abierto? Ahora que ya está cerrado, ¿cómo lo podemos extrañar? ¿Cómo lo echamos de menos? ¿Cómo podemos decir, ay Señor, mire, no haber aprovechado más? Entonces, ¿qué nos podemos nosotros llevar también? ¿Qué podemos reflexionar? La importancia de la Eucaristía, la importancia de lo que yo voy a celebrar, la importancia de estar atentos a la celebración, la importancia al momento de la institución, de la consagración, en el momento en el cual yo me arrodillo en la misa. ¿Estoy viviendo plenamente ese momento? Ahí pongo en el cáliz, pongo ahí en la patena mi vida, me ofrezco con Cristo también. Nos tiene que ayudar a recordar esta reflexión, nos tiene que ayudar a pensar que es también Cristo que se entrega por mí. Y que cuando voy a la misa no voy a cualquier cosa, no voy a un show, no voy de pronto a distraerme, no voy a coger el celular, ¿cierto? No voy a contestar el celular incluso ahí estando en misa, ¿cierto? No voy a distraerme porque me llamaron, no. Si yo voy a la misa nos tiene que ayudar a empezar a descubrir que es porque estamos ahí, que no hay nada más importante, es desconectarnos del mundo, todo el mundo desconectarnos en ese momento en que quiero entrar en una plena comunicación y comunión con Dios. Y así me suena el celular, pues no contesto, rechazo la llamada. Que así me llamen, espérese, ahora voy. Antes de que tuviéramos esta tecnología no pasaba nada, ahora parece fundamental y nos salimos a contestar o nos salimos a hacer alguna vuelta, alguna diligencia. Es más, a veces incluso hasta nos salimos de la misa porque tenemos afán. Voy y comulgo y ya y salgo. Es más, a veces llego tarde a la misa, llego en el momento de las ofrendas, comulgo y me voy. Como si no estuviéramos pensando en lo importante que es la Eucaristía, ¿cierto? La acción de gracias en conjunto, sino parece que lo más importante es que yo pueda comulgar y punto. Recordemos que el mismo San Pablo ha dicho, el que come y bebe mi cuerpo indignamente, come y bebe su propia condenación. Es decir, tenemos que ser dignos para que busquemos nosotros estar en una plena comunión con Dios.
¿Qué más podemos reflexionar? Bueno, podemos reflexionar con los textos que les he ofrecido durante la charla, pero reflexionemos sobre la importancia de la Santa Misa, de la Eucaristía. Recuerden, es pasar de la cena, de la última cena, lo que Cristo quiso vivir, sobre todo lo que Él vivió, quiso instituir, a lo que es nuestras celebraciones, de manera especial nuestra celebración dominical, que es la celebración más importante. ¿Y por qué tiene esa importancia tan grande? Pidámosle al Señor también valorar pues a nuestros sacerdotes, valorar a quienes nos ayudan, los ministros, a quienes nos ayudan proclamando la palabra de Dios, porque todos hacemos parte de esa gran acción de gracias que Cristo ha querido manifestar en nosotros. Que ojalá esta reflexión nos lo podamos llevar al corazón, podamos reflexionar sobre lo que es la importancia de la Santa Misa, lo que es la importancia de la Eucaristía, descubrir que es Cristo que se hace presente y prepararnos de la mejor manera a vivir este Jueves Santo, que precisamente es la institución de la Eucaristía, ¿cierto? Casi nada, la institución de la Eucaristía, que desde ese momento hasta nuestros días la celebramos y la seguiremos celebrando hasta el momento final, hasta cuando el Señor regrese en gloria y majestad, ¿cierto? Entonces, unámonos al Señor y pidámosle al Señor la gracia de manifestarnos como verdaderos discípulos, hijos e hijas de Dios, que podamos nosotros, como les he dicho, valorar mucho más, respetar mucho más nuestras celebraciones, darle más ese sentido, unirnos más al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mañana entonces, quienes quieran acompañar, vamos a reflexionar sobre el Viernes Santo, sentido del Viernes Santo. Vuelvo y digo, hay mucho de qué reflexionar, yo tomaré algún elemento para reflexionar y que nos ayude para nuestra vida de fe, nos ayude a nosotros como hijos de Dios a vivir esta Semana Santa. Por eso hacemos una charla y pues lo hacemos como en el ambiente de oración. Finalicemos este momento, encomendémonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a quienes madrugaron, a quienes después lo van a ver en la reproducción, pues ojalá estos elementos nos ayuden a preparar mejor nuestro Jueves Santo. Chao, Dios los bendiga.